Un camino de iniciación es un camino de palabra, es decir, un camino en el que lo vas construyendo tú con tu propia palabra. La iniciación enseña con la palabra a servirte de las fuerzas de una situación. Es decir, frente a un obstáculo, en vez de tropezarse con él o enfrentarse a él, la iniciación lo que enseña es aprender a conciliarse con ese obstáculo, para así tú utilizar la fuerza de ese obstáculo y que te catapulte hacia el siguiente tramo del camino. Por ejemplo, si tú estás navegando un río, no irás a contracorriente, sino que aprenderás a utilizar la fuerza del río para ir hacia donde quieres dirigirte. Esto lo podemos ver en los inicios de la humanidad, cuando el ser humano primero le temía al fuego, pero por cambiar desde donde miraba ese fuego, lo utilizó como oportunidad para alimentarse, calentarse, iluminar los espacios oscuros y transformar por completo lo que es la cultura humana. Pues lo mismo se puede aplicar de forma cotidiana, y eso se aprende también negociando con uno mismo y con el otro. Una cosa por la otra es lo que lleva a equilibrar una situación. Entonces, con la palabra se aprende a escuchar al otro, dónde va su atención, y donde vaya su atención tú introduces lo que esa persona necesita, y a la vez tú, con esa energía, traes hacia ti lo que tú necesitas. Y eso es tan sencillo como, por ejemplo, en las relaciones de pareja, donde ambos intereses tienen que converger en una misma corriente para que así esa pareja se sostenga, y a la vez requiere de una toma de posición. Y esa es una de las cualidades de la palabra. La palabra implica toma de posición. Toda ley humana empieza por un esto sí, esto no. Por ende, tendré que tomar posición por algo que sí quiero mantener y algo que quiero separar. Pero la iniciación, aparte de esa primera toma de posición, que es igual que en el resto de la historia de la humanidad, también toma posición con lo que no. En todo camino iniciático, lo que no, por mucho que lo mantengas al margen, siempre rige sobre ti, por el simple hecho de que dependes de negar eso. Entonces el iniciado lo que hace es ir a buscar el no, y en ese no poner en palabras todo aquello que queda en el terreno de lo no dicho. Es decir, si tú tienes un problema en el trabajo, o en tu pareja, o en tu relación a tus padres, no es un problema que esté en ese área, es un problema que está en ti y que se contagia al resto de áreas. Entonces, primero y principal, el iniciado se escucha a sí mismo, y en eso que se escucha, si detecta un desvío, cambia las palabras con las cuales dejar de nombrar un problema y crear una solución. La iniciación pone el foco en justamente cuestionar ese yo. Yo, ¿qué se supone que soy y por qué me creo a veces por encima de la realidad, cuando no dejo de ser un producto de esa realidad? Entonces, en el momento en que uno se da cuenta de eso, puede realmente empezar a hablar desde un yo, pero desde un yo pensado y fundado desde otro lugar, que no sea simplemente el repetir algo heredado, sino que implique decisión. ¿Por qué digo eso? Porque nuestra palabra proviene de un otro. En primera instancia, de nuestros padres. Cuando nacemos se nos da un nombre y con ello unas expectativas de vida, y de ahí a toda la cultura que nos ha conformado. La cosa está en que muchas veces aquello que creemos propio simplemente proviene del paradigma que nos ha generado. Entonces, ¿cuándo estamos hablando nosotros realmente? Pues cuando no repetimos el relato de la cultura, sino que vamos más allá de ese relato, y no por ello implica negar la cultura, sino implica ir más allá, crear un relato nuevo que además continúe el relato de la cultura.
muchas veces estamos fragmentados, ¿no?, en lo que hacemos, porque decimos una cosa, hacemos otra, y lo que buscamos desde la escuela es que haya coherencia entre lo que hagas a la hora de comprar el pan, entre lo que hagas en tu trabajo profesional y en lo que hagas a tu relación a tu propio cuerpo. Y al final esta coherencia la sabe ubicar muy bien el Islam con un término que se llama tauhid, que tiene que ver con la unicidad de la realidad. Antes del ser humano la realidad era una, los animales, las especies vivían en un constante estímulo de realidad, ¿no?, pero el ser humano es la rareza porque se separó de esa naturaleza. Primero para comprenderla, y una vez la comprendió, hay dos caminos. Un camino que tiene que ver con apoderarse de esa realidad, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia humana, y el otro camino es el camino iniciático. Una vez comprendida esa realidad, comprender que no es de uno, sino que uno tiene que devolver eso que ha cogido a esa misma realidad, para que así la propia realidad a través del ser humano llegue a comprenderse a sí misma también. La escuela busca justamente eso, el trabajar desde la palabra, aunque hay tres temarios generales que utilizamos para justamente ordenarnos a nosotros mismos, ¿no?, porque recordemos que en todo camino iniciático empieza en uno mismo, jamás empieza en algo de fuera, empieza en la decisión de uno mismo de cambiarse, y luego lo que hay alrededor empieza a cambiar por sí mismo. Pues en ese sí mismo hay tres esferas principales a tener en cuenta, y es la esfera mental, la emocional y la instintiva, que tienen que ver con la mente, el corazón y el cuerpo, unificados por un cuarto polo que es la palabra. Entonces, trabajamos la palabra desde cómo opera la lógica mental, trabajamos psicología, topología, lógica. Por otra parte, hablamos de las ciencias del corazón, cómo el corazón, a través de la intuición, va mucho más allá de lo que la mente puede llegar a percibir de la realidad. Muchas veces nos encerramos en categorías mentales de lo que es real y lo que no, cuando no dejan de ser categorías. Y el corazón, como bien también resaltan los musulmanes, es mejor herramienta sensorial que la propia cabeza, que tiene tendencia a separar las cosas. Por ende, el corazón nos permite percibir realidades que a priori no conocemos. Y por último, la forja del cuerpo, que es nuestro vehículo para movernos en la realidad material. Entonces, aprender a trabajar esa realidad material que empieza en nuestro cuerpo es una buena forma de luego aprender a comunicarse con lo que hay alrededor, y que muchas veces esa realidad material, por el hecho de ser densa, no suele obedecer a nuestra propia palabra. Hay que aprender de algo denso, sutilizarlo, es decir, de una bola de nieve, sutilizarlo al granito de nieve, es decir, trabajar con cosas más sutiles como son las fibras del músculo. Antes de que el cuerpo sea una máquina preparada para llevar cualquier tipo de trabajo físico, hay que trabajarlo desde las fibras musculares y desde el propio sistema nervioso, ¿no?, y desde ahí ir construyendo paulativamente una máquina que pueda moverse por la realidad lo más libremente posible. Entonces, teniendo en cuenta este esqueleto que es la escuela, unificado, vuelvo a recordar, por la misma palabra, es lo que trabajamos desde la propia escuela, y lo que os invito a recorrer, explorar y a escuchar también, fuera de vuestra propia realidad, otro tipo de realidades como es la realidad iniciática.